siendo hoy el día especial de Star Wars. Quiero hacer un video reflexivo sobre la franquicia y su legado en la cultura occidental. Algo que muy pocas personas no se han percatado. Por alguna razón es la franquicia de ciencia ficción más famosa de todos los tiempos. Es cierto que la franquicia tiene varios detractores que critiquen ciertos aspectos de las películas, pero esta franquicia no es detenida por esos detractores, sigue bastante firme a pesar de haber salido en el siglo pasado a comparación de otras películas de su época como Alien por ejemplo. ¿Qué hace que Star Wars sea tan especial hasta el punto que aún sigue siendo una franquicia bastante hablada a pesar de que hayan pasado muchos años? Aunque haya varios factores como el hecho que la franquicia aún sigue produciendo contenido hasta la actualidad. La razón fundamental de por qué creo yo que la historia de Star Wars sigue cautivando a varias generaciones y lo continuará haciéndolo es que es una historia que no tiene tiempo propio siendo atemporal. Con esto me refiero que aunque los efectos especiales puedan quedar atrás por los avances tecnológicos, la historia sigue siendo un relato tradicional del viaje del héroe con temas universales que no corresponden a ningún período histórico humano. Esto hace que las historias nunca se sientan anticuadas a diferencia de varias obras de ciencia ficción que se enfocan en el futuro donde muchas de las predicciones resultan fracasar. Star Wars al ambientarse en otra galaxia sin relación con la Tierra hace que la historia se sienta atemporal con el pasar de las décadas y hasta siglos. Esta es la mayor ventaja que tiene Star Wars sobre otras franquicias de ciencia ficción de carácter ópera espacial que en el futuro se sentirán obsoletas. Por ejemplo, una película cuya historia se ambientara en el siglo XXII se sentiría obsoleta cuando llegue esa época en nuestro mundo, mientras que Star Wars probablemente seguiría siendo una historia que cautive a las generaciones nacidas en ese siglo. Star Wars nunca se sentirá obsoleta porque como no intenta especular de cómo sería el futuro de la humanidad, la historia seguiría siendo famosa por sus mensajes universales atemporales como la lucha entre el bien y el mal. En conclusión, la razón de por qué creo yo que Star Wars aún sigue siendo una historia de ficción relevante a pesar de ser antigua es porque su historia ficticia es atemporal, no ha intentado especular sobre el futuro de la civilización humana a diferencia de la mayoría de historias en el género de la ciencia ficción, haciéndola muy difícil de sentirse obsoleta porque su historia se basa en conceptos universales con un tono mítico sobre el heroísmo y el viaje para lograr ese objetivo y no en predecir el futuro pudiendo ser del gusto de cualquier persona sin importar el período del tiempo. Mientras que otras historias de ciencia ficción se volverían obsoletas porque sus predicciones sobre el futuro fracasaron. Esta es la razón fundamental de por qué Star Wars probablemente nunca va a envejecer a comparación del resto de historias de ciencia ficción. Bueno, hasta la próxima.